a grabar. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a su clase de Economía de la Empresa. Soy su profe Augusto y el día de hoy vamos a ver la unidad número 4. Para ello, comenzamos con ingresar a el Kahoot con el PIN 489-4117. Quiero preguntar si alguno de ustedes no ha usado Kahoot previamente, que sea nuevo en Kahoot, que sea noob. ¿Quién es noob en Kahoot? ¿Quién más? Bueno, les voy a explicar. Ya sea que se unan mediante la página que dice aquí, kahoot.it, o que vayan bajando la aplicación, que es lo que yo les recomiendo, que bajen la app de Kahoot en su celular. A ustedes les va, cuando metan ese PIN, se van a ingresar con su nombre o el nick que ustedes quieran. Y yo voy a poner una en la pantalla que ustedes están viendo aquí en Blackboard. Ustedes van a ver una pregunta y van a ver respuestas iluminadas en color. Ustedes en su aplicación o en la página donde ingresaron no verán las respuestas, solamente verán los colores. Entonces ustedes deben de leer las respuestas y presionar el color de la respuesta que ustedes creen correcta. Entre más rápido lo hagan, más puntos van a obtener. Si es que está correcta la respuesta. Si no está correcta la respuesta, pues no ganan puntos, ¿no? Al final tendremos un podio de ganadores para ver quién pone más atención a nuestra clase o quienes están durmiendo todavía la mimi, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar con nuestro Kahoot. El PIN aquí está, de todos modos los que vayan entrando se pueden seguir uniendo, ¿sale? A ver, Jacqueline, pues póngame atención, ¿sale? Vamos a comenzar entonces con el Kahoot de el día de hoy. Voy a poner un poco de musiquita para que pongan nervios. Perfecto, vamos a empezar. Unidad 4, que es agentes y factores. Vamos a comenzar. Pregunta, ¿quiénes son los agentes económicos? ¿Se acuerdan? Lo vimos al principio del curso. Las familias, empresas y gobierno, las empresas y el gobierno, los productores y los consumidores, la oferta y la demanda. Tiempo. Muy bien, pues los que más o menos se acordaron, excelente, me da gusto. Sí, efectivamente, los agentes económicos son las familias, empresas y el gobierno. Aquí, por ejemplo, el azul pues está incompleta, los amarillos no tienen nada que ver y pues los verdes ahora sí que están súper perdidísimos. Pero bueno, para ello vamos a empezar con nuestro tema en esta parte. Vamos a ver entonces quiénes son los agentes económicos. Vamos a poner atención a este video, por favor. Agentes económicos. ¿Qué son los agentes económicos? Los agentes económicos son actores que intervienen en la economía, bajo un determinado sistema económico y conjunto de reglas de juego. Estos toman decisiones buscando optimizar su bienestar, y deciden la asignación de los recursos en la economía. Los agentes económicos son importantes en los supuestos que hacen los economistas para explicar los fenómenos económicos de una manera más sencilla. Se reconoce su origen en los modelos económicos clásicos y neclásicos. Por lo general se consideran tres tipos de agentes económicos. Las familias. Las familias son un agente económico que consume, ahorra y ofrece trabajo. Las familias se entienden como un grupo de personas que viven juntas, aunque pueden tener un solo individuo o más que no necesariamente tengan parentesco. Las familias tienen una doble función en la economía. Por un lado, consumen bienes y servicios. Por el otro, son propietarios de los medios de producción a través de los cuales se producen los bienes. El ingreso que tienen lo dividen en su consumo, ahorro y pago de impuestos. ¿Qué tanto gastan o ahorran? Responde a una decisión de maximización de su utilidad,
Es decir, eligen hacer lo que más les conviene. Las empresas. Las empresas combinan los factores de producción, tierra, trabajo, capital, para producir los bienes y servicios económicos buscando maximizar su utilidad o ganancias económicas. Esto lo hacen demandando trabajo de las familias por un salario, capital por unos intereses y tierra por una renta. Las empresas ofrecen los bienes y servicios a los consumidores que pueden ser las familias, otras empresas o el Estado. Las empresas pueden ser públicas, privadas o voluntarias. El Estado no es considerado en la mayoría de los modelos económicos, pero sin duda tiene una gran importancia en la realidad económica de la mayoría de los países. El Estado puede ofertar bienes y servicios como productor a través de las industrias nacionales, y demandar bienes de las empresas, y trabajo de las familias para proveer bienes públicos, como por ejemplo, carreteras o seguridad. El Estado determina el nivel de impuestos, regula precios, establece leyes, limita el consumo de ciertos bienes, establece aranceles, etc. También, el Estado modifica la cantidad de dinero disponible en la economía, y las tasas de interés con efecto en la inflación, el consumo de las familias, la producción de las empresas y el crecimiento económico de la economía. Finalmente, el Estado realiza labores de distribución de la riqueza a través de servicios sociales, como la educación, salud y programas de lucha contra la pobreza. Para más información, visita aquí. Bien, como acaban de ver, estos son los agentes económicos y el papel de cada uno de ellos. Vamos a ver si pusieron atención en este video. Continuamos con nuestro Kahoot. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Las familias son propietarias de los factores productivos? ¿Verdadero o falso? ¿Las familias son propietarias de los bienes productivos? Priscila. Verdadero, muy bien, los que pusieron atención, las familias poseen los factores productivos, recordando que es la tierra, trabajo y capital, son dueños de los factores productivos. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Las familias destinan sus ingresos a invertir en otras empresas? Con lo que acabamos de ver. Tiempo. Efectivamente, quienes pusieron atención, recuerden que las familias destinan sus ingresos ¿a qué? A consumir bienes y servicios, a ahorrar y a el pago de impuestos, ¿sale? Entonces, para quienes lo pusieron ahí para invertir en otras empresas, pues en realidad no es de todo cierto. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Entonces, vamos a ver a los agentes económicos, ¿sale? Actividades económicas. Vamos a ver que los agentes económicos, entonces, son aquellos que toman las decisiones económicas, que son qué producir, cómo y en qué cantidad, cómo se distribuirá la producción, qué se va a comprar, etcétera, que está conformada de las familias, las empresas y el gobierno. Las familias, como dijimos, son los propietarios de los factores de producción y los ponen a disposición de las empresas, que son los que la utilizan para producir bienes y servicios. A cambio, reciben dinero en forma de salarios, que son en forma de salarios, dividendos, intereses, alquileres, etcétera, que esto lo vamos a ver más adelante. Sus ingresos los destinan a adquirir bienes y servicios, al ahorro y, como dijimos, al pago de impuestos. ¿Sí? Estas son las tres principales razones en las que disponen su actividad, sus salarios, sus ingresos. Por otro lado, tenemos a las empresas. Las empresas son instituciones que organizan
los factores productivos con objeto de producir bienes y servicios, ¿sale? Entonces, las familias le van a dar estos factores a las empresas, los van a organizar y con base en eso va a producir los bienes y servicios. ¿Qué van a hacer con esos factores productivos? Pues van a gestionar su capital, el trabajo, también la tierra, contratando trabajadores y se encargan también de la distribución y venta de los productos, ¿sale? Eso es lo que van a hacer las empresas. Las empresas se dividen en tres grandes sectores: el sector primario, secundario y terciario. El sector primario está relacionado con el factor tierra. El sector secundario son empresas industriales dedicadas a la fabricación de bienes, y el sector terciario son las empresas, pertenecen las empresas dedicadas a la prestación de servicio. Creo que esto ya ustedes ya lo habían revisado previamente en pues, sus clases, ¿no? De la prepa. Entonces, para ver si estamos en lo correcto, va la siguiente pregunta. ¿A qué sector pertenece la empresa Herdes? A ver. ¿Sector primario, sector terciario, secundario o sector sectorial? ¿Sabías que somos una empresa orgullosamente mexicana, líder en el sector de alimentos procesados? Somos uno de los principales jugadores en la categoría del... Muy bien, a ver, los que contestaron sector primario, ¿por qué pensaron que sector primario? A ver, pónganme en el chat o abran su mic. ¿No? Daltónico. Exacto, no. Ok, está bien, Priscila, no te apures. Si puedes reiniciar tu módem, estaría bien. Ok, a ver. Exacto, fabrican alimentos, muy bien, pues es sector secundario. Sí, pero aquí viene el detalle, Eric. Herdes no vende las frutas, verduras, legumbres, etcétera, así que pongan un mercado y que las vendan como tal, sino que ya las venden procesados, ¿sí? Si los vendieran así por tonelada o por costal o por kilo, ¿no? Pues sí pertenecerían a una empresa primaria, ¿no? Entonces, en el sector primario no pertenece la empresa Herdes, porque como lo dijo la chava al principio, en mero principio, dice, somos uno de los principales productores de alimentos procesados. Esa es su actividad primordial de Herdes. Entonces, ¿a cuál pertenecen? Pues pertenecen, como bien pusieron los de amarillo, al sector secundario. Evidentemente los que pusieron sector terciario, pues sí andaban medio perdidos, porque recuerden que el sector terciario, como lo vimos, es el sector relacionado con la prestación de servicios, ¿sale? Los servicios, que pueden ser servicios financieros, servicios de salud, servicios de educación, servicios, etcétera, ¿no? Bien, ¿queda claro lo de Herdes? ¿Sí? Bien, para los que se equivocaron, para que lo tengan en cuenta. A ver, si sí me entendieron, entonces respondan la siguiente pregunta. ¿A qué sector pertenece esta empresa, la empresa que ven ahí? ¿Sector primario, terciario, secundario o sectorial? A eso, miren, ya la mayoría ya me puso atención. Los demás también se me fueron ahí. A lo mejor porque no conocen que América Móvil es la concentradora o la empresa que maneja las marcas o los servicios de telefonía de Telcel, ¿no? En lo que es toda América. Toda América, porque hasta en Estados Unidos, en México, en Centro y Sudamérica, América Móvil presta el servicio de telefonía. Nadia,
Jackie, América Móvil es, digamos, la concentradora, la gran empresa, la cual administra la marca Telcel. Y América Móvil es uno de los grandes consorcios de Carlos Slim, el U. ¿Sale? Un poquito ahí de cultura general para Jackie. ¿Sale? Bien, perfecto. Entonces, esta es el siguiente Kahoot. Ahora, vamos a ver entonces que la empresa también tiene diferentes tamaños, recordando que cuando se empieza una empresa, tenemos que pertenece a una sola persona, llamados emprendedores, ¿no? Entonces, si tú eres solito y te dedicas a vender cosas, a la compra-venta, a la importación, a la venta, pues eres un emprendedor, ¿no? Y eres una gran parte de la actividad económica en nuestro país. Luego vienen los microempresarios, que son microempresas de menos de 10 trabajadores. Son microempresas que están conformadas como tal porque son negocios, ¿no? Tenemos aquí al dueño o dueña de la tienda, tenemos al carnicero, tenemos a la que vende verduras, tenemos a la que vende tortillas, tenemos al albañil que se dedica a la construcción y que tienen menos de 10 trabajadores. Fíjense que en nuestro país estas empresas, las micros, equivalen al 95% de todas las empresas de nuestro país. Entonces, estos son, digamos, los principales empresarios que tenemos en nuestro país, los micro. Aquí el tendero, la panadero que tienen sus negocios. Luego tenemos los pequeños empresarios, a la pequeña empresa, que son empresas de entre 11 y 30 empleados, cuyas ventas anuales están entre los 40 y 100 millones de pesos al año, lo cual equivale al 3% del total de las empresas de nuestro país. Fíjense la gran diferencia entre la micro y la pequeña empresa. Luego tenemos a la mediana empresa, que consta de entre 31 y 100 empleados y que tienen ventas anuales entre 100 y 250 millones de pesos. Equivale al 1% del total de las empresas. Las grandes empresas, que son desde 101 hasta 251 trabajadores, que se dedican a diversas actividades y tienen ventas superiores a los 250 millones de pesos. Aquí es un poco menos del 1%, y por último podemos poner a las transnacionales, ¿no? Ay, Dios, ya puse los subtítulos. Y ya me va a oír, va a escribir todo lo que digo, ¿no? A ver si no se molestan. Entonces, aquí ponemos las transnacionales. Transnacionales. ¿Sale? Luego escucha medio raro el Office. Siguiente. Tenemos al agente económico del Estado. El Estado en una economía mixta, recordando que una economía mixta del Estado es una economía que tiene libre mercado y que también tiene cierta regulación del Estado, ¿no? ¿Sale? Esta es una economía mixta. Voy a poner porque ya me molestó eso. Ahí está. Entonces, aquí tenemos que regula en una economía mixta el Estado, que también podemos llamar gobierno o sector público, pero que técnicamente no es lo mismo, pero bueno, aquí nos vamos a referir como la misma cosa. Este agente económico llamado el Estado es aquel que regula las actividades económicas evitando situaciones de abuso. Entonces, es el que va, en cierta manera, a revisar que, por ejemplo, alguna empresa no te quiera vender más caro, o que una empresa pueda generar un monopolio, es decir, que concentre
la actividad económica, te venda un sobreprecio o acapare las ventas, el producto, etcétera, ¿no? Asimismo, el Estado, además de regular, va a proporcionar bienes y servicios públicos, los que veremos más a detalle en la próxima unidad. Entonces, el Estado produce bienes y servicios públicos porque ninguna empresa privada va a estar dispuesta a producir esos bienes y servicios. Y por otra parte, va a ver que esos bienes y servicios públicos están relacionados con sectores estratégicos, como son los energéticos, ¿no? La electricidad, los hidrocarburos, en algunas otras partes los servicios financieros, etcétera, ¿no? Entonces, en algunas actividades va a concentrar esas actividades el Estado. Asimismo, una de las obligaciones del Estado es el de crear situaciones de igualdad de oportunidades. Es decir, va a tratar mediante sus políticas y mediante sus programas de disminuir la desigualdad económica que exista en su estado, bueno, en su país, ¿no? ¿Mediante qué? Un mecanismo de programas fiscales, es decir, de impuestos, y también en relación a lo que se llama la redistribución de la riqueza. Y aquí, ojo, la redistribución de la riqueza no significa que sea un Estado socialista, comunista, lo que sea, no. Todos los estados, hasta el estado más capitalista que conocemos, que es el de Estados Unidos, también tiene esta parte de la redistribución de la riqueza. ¿Mediante qué? Pues los seguros que tienen de desempleo, mediante los servicios de atención a las personas más vulnerables, etcétera, ¿no? Entonces, hasta esos tipos de estados tienen estos sistemas para atención de las necesidades de los más necesitados, ¿no? Y evidentemente hay en otros países pues, muchos más, ¿no? Más programas que tratan de generar una menos desigualdad entre los sectores de la población, ¿vale? Entonces, estos son las principales actividades del Estado, ¿no? Bueno, a ver, si me pusieron atención, vamos a ver en la siguiente pregunta de Kahoot, ¿va? Atentos. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿El Estado en una economía mixta limita y regula todas las actividades económicas? ¿Verdadero o falso? Muy bien. Bueno, los que pusieron falso están en lo correcto. Recuerden que dijimos, en una economía mixta tenemos mezclados la libre economía, es decir, el libre intercambio, una economía libre, pero que está regulada para evitar abusos por parte del Estado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que un Estado regula todas las actividades económicas y también las limita, no estamos hablando de una economía mixta, de hecho estamos hablando de una economía totalitaria, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no tenemos una economía totalitaria. Recuerden que la economía mixta permite el libre intercambio, el libre comercio, la libre economía, pero con cierta regulación por parte del Estado, ¿no? Para evitar abusos. Entonces, los que contestaron verdadero, pues ahí se fueron con la finta, que solamente regula algunas cosas, no todas, ¿sí? Las actividades económicas. Los que contestaron falso están muy bien. También hay un paréntesis, no hay que llegar a la confusión de decir que un Estado totalitario es el llamado comunista, y mucho menos marxista, ¿no? La teoría de Carlos Marx es muy clara en sus escritos del manifiesto comunista o del Capital,
donde dice muy claramente que en realidad en el comunismo, en el socialismo utópico que él menciona, es más, ya ni siquiera tendría que haber Estado, sino que el Estado ya no existiría como tal, ni por una persona, ni por un grupo, ni por nadie, sino que los propios trabajadores serían dueños de sus propios factores productivos y todos al mismo tiempo trabajarían para todos y generarían riqueza para todos, ¿sí? No habría nadie que estuviera organizando nada, no. Es más, hasta Marx sería un gran anarquista, no está por el control de nada, sino simplemente que todos estén trabajando para todos y todos generar una riqueza. Entonces, para eso se necesitaría, en primer lugar, de que el capital el capitalismo debería de desaparecer, de autodestruirse por sí mismo, y que el proletariado, es decir, los trabajadores, llegaran llegaran a un punto máximo donde se puedan autorregular y autogenerar su propia riqueza sin necesidad de explotar a nadie. Cosa que eso pues nunca ha pasado, y que quienes dicen que leyeron a Marx, aquellos comunistoides que dicen que pues alguien debe de regular todo, pues no, eso no es cierto, eso no es marxismo. Entonces ahí hay una gran confusión siempre por gente que no ha estudiado a Marx, que lo menciona, ¿no? Y lo dice así, chabacanamente, sin ningún tipo de problema, porque ya es una idea generalizada, lo cual, repito, ahí entre paréntesis, eso no es cierto, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos en una economía mixta, que recuerden, esa economía mixta permite el libre intercambio, permite el libre comercio, la libre economía, pero con una cierta regulación económica por parte del Estado, ¿va? Bien, hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok, a ver si saben un poquito de lo siguiente. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿El Estado gobierno cobra impuestos para tener ingresos? ¿Verdadero o falso? Muy bien, los que contestaron correctamente que es verdadero, efectivamente. Vamos a ver que el gobierno o el Estado va a necesitar de recursos para poder operar. Y para poder operar requiere de ingresos. Esos ingresos los obtendrá mediante la principal fuente de ingresos que tiene el Estado, son los famosos impuestos. Con los impuestos puede proporcionar diferentes servicios sanitarios, servicios educativos, de seguridad, ¿no? Además, construye y mantiene infraestructura pública, ¿no? Como eso en las calles, las banquetas, los parques, el alumbrado público, el desagüe, etcétera, ¿sí? Y asimismo, tiene que pagar a todas las personas que trabajan en el propio Estado y que son los que llevan a cabo el trabajo de poder proporcionar estos bienes y servicios, ¿no? Llamados funcionarios o burócratas. Entonces tiene que pagar el salario de todas estas personas. Estas personas también necesitan comer, ¿no? Ahora bien, los impuestos se dividen de dos tipos. El primero son los impuestos directos. Los impuestos directos, a ver, atención, como dice su nombre, son directos porque al momento que generas un ingreso, al momento que generas una ganancia de algo, puede ser una ganancia en tu empresa, puede ser que te paguen tu salario, si eres asalariado, o si trabajas por honorarios, cuando emites tu factura, pues te están generando un ingreso. Entonces, cuando generas un ingreso, los impuestos directos te van a quitar un pedazo, eso significa gravar. Gravar es quitarte un pedazo, ¿no? ¿De qué? De la riqueza que generas. Puede ser por medio de una renta, si rentaste una propiedad, si generaste la venta de un patrimonio, o si generaste beneficios o un salario, ¿no? O ingresos, ¿sale? O ventas, utilidades por parte de la empresa.
Sí, exactamente. Estos que cobran los impuestos, Paulina, pues es el SAT, efectivamente, en nuestro país. Entonces, ¿quiénes pagan estos impuestos directos? Pues los trabajadores y los empresarios. Los trabajadores cuando generan su salario o cuando generan sus honorarios. Y los empresarios cuando generan utilidades. Aguas ahí, es bien importante esta parte. ¿Por qué? Porque cuando tú no trabajas y no tienes ingresos, no pagas impuestos. No pagas impuestos, evidentemente, ¿no? Porque no estás generando riqueza. Y, por otro lado, si los empresarios tienen pérdidas en sus empresas, si por ejemplo en el estado de resultados al final no sale utilidad, sino sale pérdida, esas pérdidas van a ser, en primera, que no pagues impuestos, y en segunda, que para el siguiente periodo, los impuestos que tenías que pagar por las pérdidas que generaste, le puedes restar esas pérdidas a tus utilidades si generaste el próximo periodo. Entonces dices, en este periodo tuve, por ejemplo, el año pasado, al 31 de diciembre, muchas empresas generaron pérdidas, ¿no? Por lo del COVID. Entonces, pues no están obligados a pagar impuestos. Dice el SAT, bueno, aquí me declaraste, me mandaste tu estado de resultados, tu balance general, y tienes ahí, según lo que facturaste y lo que dejaste de facturar, pagaste impuestos, créditos, etcétera, y al final te sale tu saldo de utilidades netas negativas, es decir, tuviste pérdidas, pues no pagas impuestos. Y además se te otorga un crédito fiscal, porque lo generas al tener una pérdida. Y ese crédito fiscal, en el momento que llegues a tener utilidades, lo puedes utilizar. ¿Por qué? Le vas a decir al SAT, le dice, ¿sabes qué? Pero es que yo tuve una pérdida el periodo anterior, en esta apenas tuve una pequeña utilidad, entonces hazme un descuento, ¿no? De mis pérdidas anteriores. Perfecto, pues ya se hace el cálculo de las pérdidas que tuviste en el periodo anterior, lo que generaste ahora, porque imagínate, si cada vez que generes utilidades, pues te va a cobrar dinero, te va a cobrar impuestos, pues utilidades van a ser cero, ¿no? Entonces, sabe el SAT, sabe el gobierno que necesita la empresa a lo mejor invertir más, llega a volver a contratar gente, generar riqueza, ¿no? Entonces, tampoco el Estado es que digas así, qué agandalla, ¿no? Sí, son medio agandallas, pero no, no tanto, ¿no? Como se tiene la idea. Eso es por el lado de los impuestos directos. Recuerden, ya que generaste tu salario, de ese salario, un pedacito te lo quita, ¿no? El SAT. Ese es el directo. Los impuestos indirectos son aquellos que se aplican cuando tú gastas ese dinero que generaste. Entonces tú ya pagaste, tú ya recibiste tu salario, ¿no? Y para los que trabajan y son asalariados, ustedes pueden ver en sus recibos, ¿no? Que dice ahí, retención de ISR, pues es el impuesto directo. Entonces, cuando tú ya tienes tu salario libre, ¿no? Son tu salario ya libre de impuestos, entonces ya puedes ir directamente a comprar cosas. Cuando vas a comprar las cosas, es decir, vas a utilizar esa riqueza que generaste, mediante que el consumo o transmisiones de dinero, vas a tener que pagar un impuesto indirecto. ¿Quiénes pagan estos impuestos indirectos? Los consumidores. Entonces, en el momento que tú compras tus cigarros, tú vas a pagar los cigarros y un impuesto. Cuando compres tu Coca-Cola, vas a comprar tu Coca-Cola y un impuesto. Cuando te compres tus donitas Bimbo, vas a pagar tus donitas y ya sin el osito Bimbo, y un impuesto, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia de impuestos directos e indirectos. Así es, se pagan muchísimo de impuestos. De hecho, estaba pasándoles yo el dato que del cigarro, creo que más o menos de impuestos son como el 76%, algo así. Ahí tenía yo el dato más o menos. Más o menos
Eh, fíjense. Mm, no, fíjate. Um, espérame, déjame ver, aquí tengo. 77% de los cánceres pulmonares son originados por el tabaquismo. A ver, aquí les enseño la nota para que la vean todos. Nuestra hacienda pública grava el cigarro con dos impuestos, el IEPS, Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, y el IVA. El primero representa un porcentaje del 160% del valor del producto y el segundo el 16%, igual que el resto de productos que llevan lo que nos da un total de, aquí está, 67.29% de impuesto real del precio del producto de mercado, quedando esta cifra por debajo de lo mínimo recomendable por la OMS, donde hay países donde las prácticas antitabaco están teniendo mejores resultados, como en Chile, donde se grava el 84%, o en Finlandia con el 89%. Échenle ahí. Entonces, de cada peso que ustedes están pagando por unos cigarros, en nuestro país, pues 70 centavos son de impuestos. Los 30 centavos que quedan son el costo de producir el cigarro más las utilidades de la empresa que los produce. Imagínense cuánto cuesta producir un cigarro y pues cuánto se le está agregando, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Finlandia, ¿no? Casi 90%. Entonces, es bien interesante esa parte, ¿no? Ya veremos después en la siguiente unidad, ya después bueno, no, que lo vamos a ver, ustedes lo van a ver la próxima clase, porque ustedes, su examen es hasta el otro jueves. La siguiente clase empezamos a ver esta parte de la intervención del Estado en la economía, ¿no? Entonces, aquí tenemos el impuesto directo y el impuesto indirecto, ¿sale? Bien, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos entonces a ver si es cierto. Siguiente pregunta, atentos. A ver. ¿Verdadero o falso? ¿El ISR es un impuesto indirecto? Según lo que dijimos, a ver si es cierto, que no tienen dudas. El ISR es el impuesto sobre la renta. Hasta lo dice en su nombre, ¿no? Tiempo. No me pusieron atención. ¿El ISR es un impuesto indirecto? Falso. A ver, siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿El IVA es un impuesto indirecto? Acabamos de decir. A ver los demás, ¿qué onda? Bueno, aquí sí más o menos me pusieron un poco más de atención. IVA es un impuesto indirecto verdadero. A ver, vamos a reafirmar esa parte. Yo sabía que a lo mejor les iba a costar trabajo. A ver, el ISR es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque lo vas a pagar todo aquel que recibe un beneficio económico. Tú recibes dinero por una actividad, de ese dinero te van a quitar un cacho de aquí. Esto va como impuesto, ¿no? Ese es el impuesto directo. El impuesto indirecto es que ese dinero ya mochado, ¿no?, que tenemos, lo vamos a comprar en bienes y servicios y me lo van a cobrar cuando yo consuma. Cuando yo compre una hamburguesa, me van a cobrar el 16%. Pero además, las hamburguesas, como tienen alto nivel calórico, me van a cobrar también IEPS en las hamburguesas, que es el impuesto especial a productos y servicios, acuérdense. Si yo tengo internet en mi teléfono celular,
yo estoy pagando una renta de ese internet, estoy consumiendo el servicio de internet. Pues el servicio de internet va a pagar 16% de IVA y también un IEPS, un porcentaje, ¿no? Entonces, el IVA se paga en todos y cada uno de los productos cuando tú los consumes. Si no consumes, no pagas IVA, ¿no? El homeless que vive ahí en el parque no paga IVA porque no tiene dinero con qué comprar cosas. Obviamente tampoco paga ISR porque no genera ingresos. Entonces, si vive de lo que le regala a la gente, él no paga impuestos. Porque solamente vas a pagar cuando trabajes y generes dinero y también cuando compres cosas, el IVA o el IEPS. ¿Queda claro? Ahora sí, sin dudas, ya pueden contestar correctamente las preguntas anteriores, porque esas son preguntas como de examen, ¿eh? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, ya no quiero equivocación. No es cierto. Entonces, por ejemplo, el IEPS se paga con todas las cosas que les gustan. El cafecito, tu cigarrito, si le pones gasolina a tu coche, si compras gas, si tomas tu Coca-Cola, si compras tus donitas Bimbo, pagas IEPS. También si te gusta andar en internet y pagar internet, también pagas IEPS, ¿no? Y el IVA se paga en absolutamente todo lo que tú quieras comprar, paga IVA, excepto de qué, de alimentos, excepto de las medicinas, de los libros, el suelo no paga IVA, y las donaciones que tú quieras hacer a alguna parte, ¿no? Alguna de beneficencia o cualquier cosa, ¿sale? Pero todo lo demás paga el 16% en nuestro país, y en la frontera es un poco menos, ¿no? En la frontera creo que quedó en 8%, a ver, ahorita les digo, IVA en la frontera. El IVA en la frontera quedó por decreto en el 8%. En la frontera solamente se paga 8%. Y dirán, pero ¿por qué los de la frontera pagan menos IVA que nosotros? Porque en la frontera, antes, esto se hacía antes, ¿no? Y se había quitado creo que fue con Calderón, al final se quitó y lo dejó Peña Nieto. Se quitó eso. Porque, híjole, pues ni modo, porque sí es un poco más barato, porque precisamente se trata de incentivar a las empresas y las tiendas y todo eso que están en la frontera, porque mucha gente de la frontera prefiere pasarse a Estados Unidos a hacer sus compras que aquí en nuestro país, por lo de los impuestos. A lo mejor es aquí mucho más caros los impuestos, y pues entonces prefieren irse a comprar a Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que hace mucho de la frontera. Entonces, para tratar de incentivar mayores ventas en la frontera, pues el gobierno actual decidió por decreto dejar el IVA en la zona fronteriza solamente a la mitad, a 8%, ¿no? Y así generar precios un poco más competitivos, precios más baratos en la frontera, ¿sale? Bien, entonces vamos a continuar con Ecajut. A ver, continuamos en Kahoot y vamos a la siguiente pregunta. Ay, Dios, ¿dónde estás? Te me pegas, aquí estás. Bien, siguiente pregunta. Si nadie pagara impuestos, no habría corrupción, no habría desigualdad, no se tendrían bienes y servicios públicos, o no habría robo. ¿Ustedes qué creen que pasa? Muy bien, sí me están poniendo atención. Efectivamente, pues la corrupción ahí, pagues o no pagas impuestos, va a seguir habiendo, ¿no? Desigualdad, efectivamente la desigualdad sería mucho más grande. Imagínense, si nadie pagara impuestos,
pues no habría programas para la gente que con pocos recursos. Si no puedes pagar tu educación, pues no habría escuelas ni maestros a quien pagarles, porque todos serían una educación privada, ¿no? Y tendrías que pagar para poder estudiar. Entonces habría muchísima gente que no estudiaría. Ahí se haría mayor la brecha, ¿no? De desigualdad. También si hay gente que no tiene ni para comer, pues si no tiene alguna ayuda por alguna otra parte, pues no va a comer y se va a morir de hambre, ¿no? No habría robos, pues no, eso sería todo lo contrario. Pues si no hay seguridad pública, solamente tendrían seguridad los que puedan pagar su propia seguridad personal. No, si contratas a tus guardaespaldas, pues vas a andar muy feliz, pero pues todos los demás, ¿no? Nos estarían asaltando cada rato, ¿no? Nos quitarían nuestras cosas, porque no habría un orden público. Entonces, evidentemente, si nadie pagara impuestos, pues no se tendrían todos estos servicios que yo les estoy mencionando, que proporciona, pues evidentemente, y es la crítica, pues son ineficientes, pero por lo menos se tienen estos bienes y servicios públicos que por los impuestos que ustedes pagan, ¿no? Porque ustedes pagan impuestos, aunque no trabajen, porque están comprando sus gancitos, ¿no? Ándale, o sería como en Oaxaca que andan con machete, tendríamos que andar con nuestra pistola y machete, ¿no? Para defendernos, porque no habría seguridad pública, ¿no? Bien, perfecto. Con esto ya terminamos la parte de los agentes económicos. Vamos ahora a ver lo de los factores de producción. Recordando que los factores de producción son todos aquellos que resultan necesarios para producir un bien o servicio, ¿no? El primero de ellos es el factor tierra, que es el primer factor que necesitamos para producir. Hace referencia a la propia naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que el factor tierra está relacionado con los recursos naturales. Por ejemplo, el suelo, que nos sirve para cultivar o construir, el subsuelo de donde podemos obtener las materias primas, la extracción, todo eso de minerales, de petróleo, etcétera, ¿no? Los ríos, que son fuente de agua dulce y también de alimento, también de los mares como principal reserva de agua, donde también se genera la gran pesca, la pesca industrial, y se pueden generar otros recursos como la energía, ¿no? Y por último, el sol y el viento, que son fuentes de energía renovable. Entonces, el factor tierra está relacionado con la propia naturaleza, básicamente son nuestras materias primas, ese es el factor tierra. Luego tenemos el factor de producción del trabajo. El trabajo es fundamental para la producción de bienes y servicios, para el proceso productivo. Recordando que nosotros habíamos dicho que este compañerín era nuestro amigo Manuel. Manuel es un trabajador, tiene su propio trabajo, ¿sí? Que utiliza la tierra y el capital para llevar a cabo su actividad económica. Está produciendo aquí un servicio de transporte, ¿no? Pero también otros trabajadores pueden producir sus bienes, en este caso, ¿no? Y también es importante ver que económicamente el trabajador puede medir qué tan eficiente es por la cantidad de bienes y servicios que produce con base en el capital que tiene disponible, puede medir qué tan buen trabajador es mediante la productividad. Es bien importante que la productividad de un trabajador va a medir la cantidad de bienes y servicios que es capaz de producir en un día. Todo gracias al capital y a los recursos que tiene disponibles. Evidentemente, habrá trabajadores más productivos porque tienen mayor disposición de los factores productivos, y habrá trabajadores que son menos productivos porque a lo mejor, en primera, su trabajo a lo mejor no es eficiente, y también puede ser porque, aunque sea él muy eficiente, muy inteligente, pues el capital y la tierra que tiene disponibles pues no lo son tanto. Entonces, la productividad depende de las capacidades del trabajador, pero también de los factores disponibles que tiene a la mano, ¿sale? Entonces, no siempre hablando
de que, por ejemplo, que dicen el trabajador mexicano es poco productivo, ¿no? Lo cual es de cierta manera cierto. Acabo de ver un estudio por parte de la UNAM de la productividad y salarios y les cuento rápidamente, es muy interesante. Por ejemplo, a lo largo de los últimos 30 años, la productividad del mexicano más o menos ha sido así, bastante mediocre. Si nosotros nos compararíamos con otros países como por ejemplo la India, tendría una productividad más o menos así, mucho más grande, ¿no? Pero pues en nuestro país ha sido pues muy mediocre el crecimiento, no ha habido una gran productividad a lo largo de estos últimos 30 años. Sin embargo, como lo vamos a ver, el pago o remuneración del trabajo, llamado salario, es decir, el salario que te pagan por llevar a cabo tu trabajo, técnicamente o teóricamente tendría que estar relacionado con tu productividad. Tendría que serlo. Si un trabajador es productivo, muy productivo, le tienes que pagar más. Es lo que dice la teoría económica. Si un trabajador no es muy productivo, pues le pagas menos. Es decir, el salario debería de estar ligado al nivel de productividad de un trabajador. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Lo verdecito que yo les había puesto, que es la productividad del trabajador mexicano. Y recuerdan que recientemente el actual gobierno ha subido de forma importante, cosa que no pasaba hace 20, 30 años, más, que no pasaba con los salarios de los trabajadores. El salario se ha estado aumentando. Pero fíjense, el salario en los últimos 30 años, en lugar de estar creciendo con base en la productividad del trabajador, el salario real ha tendido a la baja. Así, de plano. Una gran diferencia de los antes, si tomamos como base cuando el salario más o menos se pagaba con la productividad del trabajador. El trabajador, aunque ha crecido muy poquito su productividad, esto es derivado de que no tiene gran cantidad de capital disponible o recursos disponibles, o su capacidad también ha sido mermada. Pero por otro lado, aquí los salarios, vemos que los salarios reales, es decir, lo que puedes comprar con tu dinero, ha tendido a ser a la baja. Es una baja importantísima. Entonces aquí pueden ver la brecha que hay entre la productividad y el salario. Y aún así hay personas, estudiosos, eso es lo que me sorprende, que obviamente pues contratan quienes les conviene esto, que dicen que el subir los salarios es peligroso para el país. Ustedes lo acaban de ver, una empresa exige que su trabajador sea productivo, le está generando producción, está creciendo en las empresas, aunque sea de forma mediocre, ¿no? Porque es muy poquito, pero que esté pagando salarios que constantemente sean mucho menores que su productividad, pues hay una gran diferencia, ¿no? No se le está pagando al trabajador lo que debería de pagarse. Y evidentemente hay una correlación importante. Si tú no le pagas lo que el trabajador cree que merece, y no es porque lo crea, sino porque en realidad así es, porque es productivo ese trabajador, pues ¿qué va a pasar con ese trabajador? Ya después no va a ser productivo y va a trabajar solamente lo mínimo necesario para ganar ese mínimo salario, ese salario tan poquito, tan pequeño. Y eso afecta pues a las empresas, ¿no? Y lo vamos a ver al final, que también esta situación de mermar los salarios de los trabajadores, a la larga es también un balazo en el pie de las empresas, ¿no? Esto es por el lado bueno, ya me adelanté con la parte del salario, pero era importante comentárselos, ¿no? Y por último tenemos el factor productivo del capital, donde hablábamos de la productividad, ¿no? Ojo, en economía, el capital como un factor productivo es todo objeto físico necesario para producir bienes y servicios. ¿Qué son esos objetos físicos? Las fábricas, los almacenes, la maquinaria, el equipo de cómputo que tenemos, los vehículos, etcétera. Eso en economía es el factor productivo del capital, ¿sí?
A mayor capital disponible, evidentemente, como lo habíamos dicho, tu trabajador será más productivo, ¿no? No es lo mismo que tú seas productivo trabajando en la computadora viejita que se te está pagando a cada rato, a que estés trabajando en una computadora de última generación, tu Mac más reciente, ¿no? Entonces no es lo mismo trabajar en una máquina viejita que en una nueva. Y se los digo, ¿no? Porque en el viernes, el que me estaban entregando las tareas, ya me estaban mandando mensajes. Profe, soy tal, y pues mi computadora ahorita que iba a entregar mi trabajo, pues se descompuso, ¿no? Y me van a mandar ese mensaje como a las 5:30, ¿no? Y y yo, pues ni modo, pues ¿qué quieres que haga, no? Pues ya ni modo, ya te aplicas a la siguiente. Y y dices, bueno, pues ahí la productividad, ¿qué onda, no? Si les dejaste desde quién sabe cuándo la tarea y apenas la iban a hacer una hora antes de que se acabara el tiempo, pues ahí digamos que la productividad era muy baja, ¿no? Pero alguien, por ejemplo, que también su compu a lo mejor no funcionaba, pues ya lo sabía, arregló su compu, fue viendo a ver quién le prestaba otra o se movió para arreglarla y pudo trabajar y hacer su tarea de forma correcta, ¿no? Ese es alguien que es productivo. Es muy productivo, de hecho, porque si lo comparamos con alguien que tiene su compu super padre, grandísima, ya sea su iMac o ya sea ¿cómo se llama? Su iBook, ajá, su iMac o su iBook, que la tienen de última generación, pues ahí no hay ningún problema, ¿no? Tendrían que hacer su tarea, pero pues, si también me lo entregan a la misma hora, aunque tengas el capital más avanzado, de última generación y lo dejas todo al último y al más o menos, pues eres muy poco productivo, ¿no? Por tus capacidades. Entonces aquí, recuerden, la productividad tiene que ver con la capacidad del trabajo y también con la calidad y capacidad del bien, del factor productivo de capital, ¿no? Recuerden también que cuando tú quieras mejorar tu capital, para aumentar la producción, debes llevar a cabo la realización de una inversión, lo cual significa dinero. Por eso, en el factor productivo del capital, hablamos tanto de la maquinaria, de las fábricas, los almacenes, etcétera, como también hablamos de los recursos destinados a la inversión, ¿sale? Entonces aquí son las dos partes, no nada más el dinero que se proporciona o la maquinaria, son las dos cosas. Es tanto la maquinaria que tenemos como la inversión que se puede realizar en este capital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este momento? Hola, hola, ¿están por ahí? No me hagan dudar de mi existencia. Ok, va. Vamos a ver si es cierto. A ver, atentos con su Kahoot. Siguiente pregunta de Kahoot, atentos. ¿Cuál de estos no es un factor de producción? A ver, vean ahí. Eso, muy bien. La eficiencia o productividad no es un factor de producción, exactamente. ¿Sale? Los que pusieron los demás me están troleando, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿A poco la tierra no es un factor de producción? ¿O el capital? No estamos diciendo. ¿No? Aguas, porque en el examen les puede pasar lo mismo. Hay que leer. Aquí le estoy diciendo cuál de estos no es un factor, ¿va? Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿El factor productivo de la Tierra hace referencia a las materias primas y naturaleza?
falso. Muy bien, excelente. Por ahí alguien sí me está troleando, mira. Pero sabré quién es y va a ver. Ah, ok, entonces es verdadero. El factor productivo de la tierra hace referencia a materias primas y naturaleza. Siguiente pregunta. A ver, cuando ves publicado un anuncio sobre un empleo, ¿la empresa ofrece o demanda trabajo? La empresa ofrece el trabajo, la empresa demanda el trabajo, la empresa es ambas, la empresa no es ninguna. Tiempo. A ver, aquí sí hay una confusión importante, fíjense. La mayoría me dijo que la empresa ofrece trabajo. 9 nada más me dijeron que la empresa demanda trabajo. 10 me dijeron que eran ambas y nadie se fue con la pregunta Domi, ¿no? Muy bien, perfecto. Vamos a ver, esta parte es importante. Recuerden que en la parte del trabajo, del salario, díganme ustedes, a ver, pónganme en el chat. ¿Quién es dueño del factor productivo del trabajo? ¿Quién posee el trabajo? No. Vanessa y Oliver están equivocados. La empresa no tiene el trabajo. Quien es dueño del trabajo es el trabajador, las familias, exactamente. Yo soy dueño de mi trabajo, yo soy el que estoy trabajando para Unitec. Pero el trabajo es mío, yo se lo estoy prestando. Mis conocimientos se los estoy prestando. Mis recursos de enseñanza que tengo, se los estoy prestando a la Unitec. Yo. Son míos, pero se los estoy prestando. Al prestárselos, yo genero un salario, ¿sí? Que me pagan por prestar en mi trabajo a la empresa. Entonces, la oferta de trabajo es el trabajador, porque es el dueño del trabajo. La empresa es la demanda de trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa no tiene trabajadores, ella no es dueña de ningún trabajador. La empresa necesita trabajadores para que puedan trabajar en su empresa. Entonces, ¿quiénes son los que publican los avisos de trabajo? Las empresas. También nosotros, pero por ejemplo, los trabajadores, como ustedes pueden ver luego en el periódico, dice, se ofrece el servicio de abogado, ofrezco el servicio de medicina, de médico. Yo estoy publicando para dar mi servicio a alguien, de dar mi trabajo a alguien. Y la empresa, al contrario, dice, se requiere trabajador con estas características. Necesitamos o se buscan trabajadores con estas características. Entonces la empresa está demandando trabajadores, ¿sí? Porque la empresa no los tiene, no es dueña de ellos. Entonces el trabajador, que somos todos nosotros somos dueños de nuestro trabajo y se lo prestamos a las empresas a cambio de ¿qué? De un salario. ¿Estamos de acuerdo? Ya se me puso negro todo esto. ¿Sí me escuchan? Bien. Entonces, aquí la respuesta correcta es que la empresa demanda el trabajo, está demandando el trabajo, ¿vale? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? No, profe. Bueno. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Perfecto. Siguiente pregunta de Kahoot. Atentos.
¿Verdadero o falso? ¿El trabajo es aportado por el trabajador por lo que es dueño de su trabajo? ¿Verdadero o falso? Lo que acabamos de decir. Eso, muy bien. A ver, para los 5 que me pusieron falso, aguas. Miren, ya me pusieron que falso. Me están troleando, ya lo sé. Pero yo lo tengo que explicar, ¿va? Recuerden, el trabajo es aportado por el trabajador. Él es dueño de su trabajo. La empresa no es su dueña. Si no sería esclavitud en lugar de trabajador. Sería esclavo en lugar de trabajo, de trabajador, ¿sale? Entonces, el trabajador es el dueño de su trabajo y se lo presta a la empresa, ¿va? Ahí para los que me están troleando, por si no les quedaba claro, ¿va? Sí. Siguiente pregunta, a ver. Si queremos saber quién trabaja más y mejor, ¿cómo podemos medirlo? ¿Con el tiempo trabajado, con la productividad, con la producción que realizo o con su antigüedad? Tiempo. Muy bien, excelente. Miren, son los mismos 4 que me están troleando, miren. Si queremos saber quién trabaja más y mejor, ¿cómo podemos medirlo? Lo dijimos, con la productividad. Aquí recuerden que no es la producción que hizo. Recuerden que la productividad es lo que pudo producir, que es eso, más el capital y la tierra o las materias primas que tuvo disponibles. Recuerden que si produce lo mismo con menos recursos, significa que es más productivo, ¿sí? Eso es bien importante. No es porque produzcan, por ejemplo, tengo 2 trabajadores y los 2 producen 50 unidades al día. Dirías, son productivos iguales los 2. No, ¿qué tal? A lo mejor uno trabaja con una maquinaria más viejita y otro trabaja con una maquinaria más nueva. Entonces, el que es más productivo es el que trabaja con la maquinaria viejita. Y el que es menos productivo es el que trabaja con la maquinaria nueva, ¿sale? Entonces, la productividad tiene que ver con los recursos que se tienen de capital, de tierra, y también con las capacidades del trabajador, ¿vale? Bien, vamos con... ok, vamos con el último factor productivo, que es el capital, ¿no? El capital dijimos que puede ser todo objeto físico necesario y que se necesita inversión para ello, ¿sale? Ahora, ¿qué generamos al momento de poner a disposición de las empresas la tierra? Por ejemplo, ustedes son una familia que tiene unas tierras en un estado de la República, que apuesto que muchos de ustedes sí lo hacen, sí lo tienen, o sus papás o alguien, que tienen unas tierras fuera de la ciudad. ¿Y qué pasaría si llegara una empresa y le dicen, a ver, es que a mí me interesan tus tierras, si no las vendes, pues yo te las puedo rentar, quiero poner aquí a lo mejor unas parcelas para sembrar limones, ¿no? Por ejemplo, o quiero poner aquí un establo, ¿no? De criadero de cerdos o de vacas, ¿no? Una lechería, un establo, lo que sea, ¿no? Entonces, si tú le dices, te lo presto, entonces van a llegar a un acuerdo de arrendamiento, que es que tú le vas a cobrar a esa empresa que le estás prestando tu tierra. La empresa te pagará una remuneración por tu tierra llamada renta, ¿sí? Entonces, tú cuando pones a alquilar algo, te pueden pagar tu alquiler o tu renta.
También la renta se le llama usufructo, es decir, si tú en lugar de ponerla a que alguien te la rente, si tú te pones a sembrar ahí y generas los diferentes productos que pueden generar tu parcela, pues la vas a vender, ¿no? Estás generando un usufructo, así se le llama. Y, por ejemplo, si tú vas a rentar, ¿no? A alguien el uso de, por ejemplo, si tú eres dueño de unos terrenos que tienen ríos rápidos, que tienen montañas, etcétera, pues lo puedes poner, puedes cobrar derechos y aprovechamientos de la gente que utilice estos recursos naturales, ¿no? Entonces, todos estos ingresos se le llama renta que se paga a los poseedores de las tierras, ¿no? En el caso de los bienes públicos, nadie cobra o paga por su utilización, ¿sale? Ya vimos también que el salario es la remuneración que se paga por al trabajador por su trabajo. Se debería de pagar el salario en función de la productividad, como les había dicho, ¿no? Pero ya vimos que no pasa. Y para evitar precisamente de que se vaya pagando cada vez menos de salarios, pues el Estado debe de establecer un salario mínimo, ¿sí? Exacto, Uriel, muy bien. Tú puedes alquilar, si eres dueño de un lago, puedes generar usufructo rentando lanchas, poniendo casas, etcétera, ¿no? Muy bien, muy buen ejemplo, Uriel. Entonces, aquí por el lado del trabajador, para evitar abusos, entonces, el Estado establece lo que se llama un salario mínimo. ¿Qué es esto? Pues, como lo vimos, ¿no? Esa diferencia entre la productividad y los salarios, pues, la empresa diría, no, pues es que yo considero que a este trabajador que me está lavando los baños, que me está trapeando, me está limpiando las ventanas, que limpia la oficina, pues por lo que hace no merecería más que 100 pesos al día, ¿no? De trabajo. Yo le pago 100 pesos. Y vas a ver que vas a tener gente interesada en trabajar, tener todo ese trabajo por 100 diarios, 100 pesos por 8 horas de trabajo. Lo cual dices, no, pues es que no te pases, ¿no? ¿Por qué le pagas tan poquito a alguien que hace esa cantidad de trabajo? Entonces, el Estado, para evitar esta situación, pues dice, ¿sabes qué? No le puedes pagar tan poquito, tienes que pagarle por lo menos esta cantidad que genera el, el trabajador, ¿no? Actualmente, el salario mínimo, que tenemos en nuestro país, es de, bueno, subió ahora en el 1 de enero, ya subió a, déjeme ver, con Asami dice que los salarios mínimos generales, porque son por sección y por industria, tenemos, ¿no? A ver, déjenme, les pongo aquí. Es bien importante esto. Aquí está, fíjense. Salarios mínimos. El monto vigente del resto del país, a partir del el vigente en 2020, es de 123.22. Pero en este año, a partir del 1 de enero, esto es del año pasado, el 1 de enero de este año, el salario mínimo subió 15% a 141 pesos con 70 centavos a nivel nacional. Y en la frontera norte, por lo del acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo comercial, el salario mínimo pasó a 213 pesos, ¿no? Porque ya están todas las maquiladoras. Entonces, fíjense cómo, después de quién sabe cuántos años, el salario ha recuperado un poco su capacidad de compra, ¿no? Esa brecha que vimos que se estaba abriendo entre más bajos los salarios reales y más alta la productividad, pues ahorita ya se está, digamos, el salario ya está alcanzando a la productividad, pero muy poquito, ¿no? Pues han sido como un 20% real. Todavía falta muchísimo, falta 80%. El salario mínimo debería de ser a nivel nacional mínimo así, ya para que alguien pueda sobrevivir de forma decente, pues por lo menos unos 300 pesos al mes, ¿no? Perdón, al día.
por lo menos, y todavía faltaría mucho más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver hasta dónde lo dejan a este gobierno subir el salario mínimo, ¿no? Bien, por último tenemos el tema del capital. ¿Cuáles son los ingresos generados por el capital, por el factor productivo del capital? Bueno, si yo le presto a una empresa dinero, pues la empresa estará obligada a pagarme unos intereses, ¿no? Yo le presto al empresario, ¿sabes qué? Te presto esta lana, ¿quieres invertir en tu empresa? Pues yo te presto. Y después de cierto tiempo, tú me vas a pagar mi dinero más unos intereses, ¿no? Entonces, yo voy a recibir como ingreso por prestarle dinero, intereses. Pero por otra parte, a lo mejor yo estoy más interesado en invertir en su empresa. Entonces, comparto con ese empresario o empresaria el riesgo que conlleva el invertir en capital. Entonces, yo me vuelvo accionista al comprarle acciones, ¿no? Yo le doy dinero y a cambio me dan acciones. Entonces, al final de cierto tiempo, si la empresa genera ganancias, yo podré obtener dividendos, ¿no? Estos. Pero si la empresa genera pérdidas, pues yo voy a obtener pérdidas. Mis acciones no me van a generar ningún tipo de beneficio, ¿no? Entonces ahí yo comparto el riesgo del capital. Entonces, en la remuneración de capital tenemos dos, que son los intereses y son los dividendos, ¿vale? Bien, a ver, si se entendió lo que acabo de mencionar, vamos a acabar nuestro Kahoot con la siguiente pregunta. Dice, ¿verdadero o falso? ¿El factor de producción de capital es la aportación de los socios a la creación de la empresa? ¿Verdadero o falso? Ok, muy bien. Los que me pusieron falso están correcto. Los 26 que se fueron con la finta están mal. Esta definición que tengo aquí arriba es la definición que les dieron en contabilidad, que les dieron en finanzas. Aquí no es contabilidad ni finanzas. Estamos hablando del factor de producción de capital, no la cuenta de capital, ¿sale? El factor de producción de capital que dijimos que era, me regreso y veo aquí. ¿Qué me dijo el profe que era el capital? Ah, sí, todo objeto físico necesario para producir bienes y servicios. Fábricas, almacenes, maquinaria, computadoras. Y que si yo quiero aumentarla o modernizarla, debo de invertir dinero. Eso es lo que me dijo el profe. Ah, sí, ya me acordé. Entonces esa es clásica, ¿no? Que se me confundan en el examen. Entonces, no quiero que vuelvan a repetir ese error. Acuérdense en qué materia están y que estamos hablando de factor de producción de capital. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya no van a cometer este error garrafal? ¿Sí o no? ¿A quién sabe? Déjenme suicido, ahorita vengo, ¿no? Entonces, ¿para qué, Jacqueline? No puede ser. No me prometen nada. Bueno, siguiente pregunta, atentos. ¿Verdadero o falso? Si pones a disposición tus tierras, recibirás como remuneración o pago una renta. ¿Verdadero o falso? A ver, vamos a ver. Ah, mira, aquí sí me pusieron atención. Qué bonito. Siguiente pregunta y última. Ah, no, es la penúltima. Si prestas tu trabajo, te remuneran con intereses y dividendos.
¿Verdadero o falso? Ok, aquí. ¿Qué si tú prestas tu trabajo, cómo te van a remunerar? Si le prestas tu trabajo a una empresa, ¿cómo te remuneran? ¿Con qué? Exacto. Entonces los que me pusieron aquí verdadero, pues no, se le están cruzando los cables, ¿sale? Entonces atentos, por favor. Siguiente y última pregunta. ¿Verdadero o falso? Si inviertes en capital, recibirás como remuneración o pago un salario. ¿Verdadero o falso? Bueno, pues ya. Los mismos que se equivocaron en el anterior, se equivocaron aquí. Recuerden, si inviertes en capital, te van a remunerar mediante qué? Pues con la anterior, te van a remunerar con intereses o dividendos. Acuérdense, si yo presto mi tierra, me dan renta. Si yo presto mi trabajo, me dan salario. Si yo presto capital, me dan un interés o dividendos. ¿Sale? Ricardo, esa es una buena idea, pero lo hago en el final. En el bimestral no, pero hago otra actividad. ¿Sale? Bien, vamos a ver quién ganó. Tercer lugar, Catalina la Grande. Ariana Gutiérrez en segundo. Y en primerísimo lugar, Vanessa Osiris. No me sorprende nada que hayan sido 3 chicos. Cuarto lugar, Miguel. Y quinto, Paula. ¿No? ¿Por qué? Que las chicas siempre me ponen más atención, ¿no? Que los babas de mi género. Pero bueno. Muy bien. Entonces con esto terminamos nuestro Kahoot. Pero todavía no terminamos la clase. Vamos a ver el último tema, que es el tema más importante. Me voy a tener que tomar 5 minutitos más, perdón, de su tiempo, pero ya vamos a terminar. O bueno, no. Si quieren esto ya lo terminamos la próxima clase. De todos modos, ustedes no tengo tanta prisa. La próxima clase vamos a comenzar con la unidad número 5. Terminamos esta parte y empezamos a ver la unidad 5, ¿sale? De los ingresos de los factores de producción, ¿va? Y el próximo jueves, entonces, empezamos con la unidad 5 y el día lunes tendremos nuestra clase de repaso. Para el día lunes yo requeriré que ustedes ya vengan estudiaditos para su examen y para que me digan sus preguntas y yo les dé sus respuestas. Yo tengo también unas actividades más o menos parecidas a las de Kahoot y con eso vamos a hacer nuestro repaso, ¿vale? Bien, muy bien. Vamos a tomar lista rápidamente. No, estaría chido que nos dijeras, pues yo no vine, profe, y ya, ¿no? Ponerle su falta.